El 29 de junio de 2006, un hombre se acercó a un cajero automático. Parecía muy nervioso e incluso estaba sudando. Mirando desconfiado a los lados, insertó la tarjeta, puso la contraseña y cuando la pantalla mostró un depósito de $10,000, el hombre casi gritó de alegría. Sacó su celular, hizo una llamada y al otro lado de la línea, el hombre contestó, también un poco nervioso. Ese momento marcó uno de los casos más extraños de espionaje industrial. Y el hombre al otro lado de la línea no era nada menos que uno de los ejecutivos más importantes de Pepsi, y acababa de comprar documentos secretos y fórmulas de su mayor competidor, Coca-Cola. Pero cálmate, porque si sigues nuestro canal ¿Qué mundo es ese? Ya sabes que si la historia no tiene un buen giro, ni siquiera entra aquí en el canal. Hola, mi gente bonita. Yo soy Su y sean bienvenidos al canal. Si a ustedes, igual que a mí, les gustan historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, cosas extrañas y locas, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, no perderse nada, denle like, comenten, compartan porque nos ayuda en el canal, ¿vale? Vamos al video. El mundo del espionaje industrial es mucho más surrealista de lo que imaginamos. Las grandes empresas gastan millones de dólares cada año para mantener sus secretos muy bien protegidos, principalmente de sus competidores. Imagina, por ejemplo, cuánto le encantaría a Samsung tener información privilegiada sobre lo que Apple está creando para su próximo iPhone. ¿O cuánto no le gustaría a una automotriz tener en sus manos los códigos y secretos de Tesla para producir sus autos llenos de novedades? Esto ocurre en todo tipo de industria, pero hasta hoy el secreto industrial mejor guardado del mundo es la fórmula de la Coca-Cola. Mira esto. Al fin y al cabo, hasta hoy la Coca-Cola es considerada el mejor y más vendido refresco del mundo. Imagina la cantidad de gente que le gustaría copiar la fórmula y hacer su propia versión genérica de la Coca-Cola. Mira el nivel de paranoia de Coca-Cola para mantener el secreto. La fórmula actual solo fue escrita en un papel una vez, en 1919, y desde entonces se mantiene dentro de una mega bóveda en la sede de la empresa en Atlanta, Estados Unidos. Se hizo en un museo de Coca-Cola, y las personas incluso pueden ver la bóveda, pero la receta está muy bien escondida dentro de la bóveda. Pero calma, que la paranoia empeora. De acuerdo con documentos de Coca-Cola, solo 2 empleados saben la receta de memoria. Ellos la memorizaron y son las únicas personas capaces de reproducir la receta en caso de que pase algo con esa copia que está guardada dentro de la bóveda. Mira eso. Esos 2 empleados nunca pueden viajar juntos ni siquiera andar en el mismo coche. Todo eso es para salvar la receta en caso de que ocurra algún accidente. Pepsi es la mayor competidora directa de Coca-Cola. Desde hace mucho tiempo invierte mucho en marketing, incluso con esas pruebas a ciegas en las calles, para demostrar que la gente prefiere Pepsi antes que Coca-Cola. Pero no hay manera, Coca-Cola sigue vendiéndose más que Pepsi. ¿Y ustedes prefieren Coca o Pepsi? Déjenlo ya en los comentarios para que hagamos una encuesta aquí. A principios de los años 2000, los ejecutivos de Pepsi estaban rompiéndose la cabeza, intentando nuevas tácticas para tratar de superar a su competidora. Entonces, imagínense la sorpresa y la alegría que tuvieron al recibir de la nada una carta que decía ser de una persona que poseía varios documentos y secretos de Coca-Cola y que estaba dispuesta a venderlos por una buena suma de dinero. Pero espera, que te voy a explicar mejor esta historia. Como dije antes, las empresas invierten mucho en el tema de seguridad contra el espionaje industrial. Esto también incluye una rigurosa selección en el proceso de contratación para cualquier puesto de trabajo, especialmente para aquellos cargos que tendrán acceso a documentos confidenciales. Y es ahí donde entra la protagonista del caso de hoy. Ya verás. En 2005, en la oficina central de Coca-Cola, necesitaban contratar a una nueva asistente administrativa para el director global de marketing. En vez de contratar a alguien de fuera, Coca-Cola decidió darle la oportunidad a alguien que venía desde abajo, dentro de la empresa. Querían valorar el talento interno, ¿no? Joya Williams parecía ser la candidata perfecta. Hija de un pastor de iglesia, llevaba 3 años y medio trabajando en la mayor planta embotelladora de Coca-Cola. Aunque el trabajo era pesado, ella se dedicaba y tenía una conducta ejemplar. Era de esas personas que nunca llegaban tarde, ¿sabes? Algo difícil hoy en día, ¿verdad?
Así que, aunque no tenía experiencia en el área administrativa, la empresa decidió sacarla de la fábrica y promoverla para trabajar en la oficina. Además de ser una gran oportunidad de empleo para Joya, también era un puesto de extrema confianza. Como asistente de una figura tan importante, ella lidiaría diariamente con documentos sensibles y comunicaciones internas, productos, planes, y estaría dentro de la sala durante las reuniones de los directores y sabría detalles de todos los aspectos futuros de Coca-Cola. Mira eso. Además, su salario dio un gran salto también. Ella recibía el salario mínimo en la fábrica y pasó a ganar $50,000 al año. Parecía que todo iba de maravilla y que el camino al éxito estaba abierto para Joya. ¿No es así? Piénsalo de nuevo. Aunque su vida estaba cambiando para mucho mejor, ella empezó a sentir una fuerte insatisfacción y envidia dentro de sí. Esto porque, al convivir en el ambiente corporativo, también conoció y trató con grandes ejecutivos y figuras importantes de la directiva de una de las mayores empresas del mundo. Ella sabía que esos hombres eran multimillonarios, llegando en autos lujosos y con choferes. Empezó a sentirse poco valorada y pensaba que no tendría oportunidad de crecer, que sería solo una secretaria más. Pero Joya vio ese mundo de riqueza y también quería un pedazo de ese pastel, ¿verdad? Entonces, apenas un año después de su ascenso, tuvo una idea. En noviembre, ella estaba en una cena de acción de gracias en la casa de su familia, donde le presentaron a un hombre llamado Edmund DeHaan, un ex convicto que acababa de salir de prisión por tráfico de drogas. Los dos conversaron un poco, y al saber que él era un criminal, Joya le dijo que quería discutir un asunto con él y lo invitó a una reunión en su apartamento al día siguiente. Mira eso. Fue en ese segundo encuentro cuando ella le contó su idea. Dijo que tenía acceso a documentos secretos de Coca-Cola con planes de marketing, planes de lanzamiento de nuevos productos e incluso acceso a muestras de productos que aún iban a ser lanzados. Dijo que podría hacer copias de esos documentos porque todos confiaban en ella en la oficina. Ella pensaba que los competidores, especialmente Pepsi, estarían encantados de tener esos documentos y que podrían ganar millones de dólares vendiendo el secreto de Coca-Cola. Pero dijo que no tenía idea de cómo vender esos documentos, ni cómo contactar a Pepsi. Dijo que nunca había cometido un delito y pensó que como Edmund acababa de salir de la cárcel, él podría saber qué hacer. Edmund se quedó boquiabierto con lo que esa mujer, a quien apenas conocía, le estaba proponiendo. Pero la verdad es que él era padre de 3 hijos, y desde que salió de la cárcel, le estaba costando mucho conseguir trabajo y mantener a su familia. Pero como mencioné antes, Edmund había sido arrestado por tráfico de drogas. No tenía ninguna experiencia en ese tipo de delito, espionaje industrial. Aún así, aceptó y le dijo a Joya que estaba de acuerdo y que iba a crear un plan de acción. Pero pasaron meses y Edmund no tenía idea de qué hacer. Joya lo llamaba todas las semanas queriendo saber si ya había hecho un plan, si sabía cómo iba a vender esos documentos. Ella estaba loca por empezar a robar los documentos de una vez, sobre todo porque tendría que ser poco a poco para no llamar la atención, ¿verdad? Fue entonces cuando a Edmund se le ocurrió una idea. Se acordó de un hombre que conoció en la cárcel, con quien incluso llegó a entablar cierta amistad allí dentro. Su nombre era Ibrahim Dimson y dijo que había sido arrestado por el delito de fraude bancario. Edmund creía que él trabajaba en el área financiera y que tal vez supiera cómo se hace para vender secretos industriales. Entonces llamó a ese tal Ibrahim y le explicó toda la situación. Ibrahim se entusiasmó mucho y vio una gran oportunidad de ganar mucho dinero. Mira eso. Él vivía en otra ciudad, así que en abril de 2006 voló hasta Atlanta para encontrarse con su amigo Edmund y con Joya en el apartamento de ella. Joya explicó con lujo de detalles a qué tenía acceso, todo lo que iba a poder robar, y dijo que también creía que Pepsi pagaría mucho por todo eso, ya que ambas marcas llevaban décadas compitiendo por el liderazgo en el mercado. Ella había presenciado varias reuniones de la directiva de Coca-Cola donde discutían cómo hacer para ganarle a Pepsi. Entonces ella creía que ese mismo tipo de reunión debía ocurrir en Pepsi y que a ellos les encantaría tener acceso a todos esos planes confidenciales de Coca-Cola. Los 3 se convencieron de que eso era una gran idea y Breyer, que era el más astuto en cuestiones de negocios, empezó a hacer planes más concretos sobre cómo proceder. Mira esto. El primer paso fue conseguir papeles oficiales de Coca-Cola, como sobres, papel membretado, con el logotipo.
El siguiente paso fue escribir la carta dirigida a un alto ejecutivo de Pepsi, llamado Antonio J. El motivo por el cual necesitaban el sobre oficial de Coca-Cola era para asegurarse de que la carta fuera tomada en serio por quien la recibiera. Quien abriera y leyera esa carta pensaría así: sí, esto es alguien de dentro de Coca-Cola, y no simplemente un loco cualquiera enviando la carta, ¿verdad? La carta que Ibrahim escribió decía así: empresario de Pepsi, tengo información que es totalmente clasificada y extremadamente confidencial. Solo un puñado de los principales ejecutivos de mi empresa la ha visto. Incluso puedo proporcionar muestras de productos reales y envases de ciertos productos que nadie ha visto todavía, excepto quizás 5 altos ejecutivos. Estoy vendiendo esta información al mejor postor. Esta oferta exclusiva solo estará disponible por 2 semanas. Puede contactarme en el número tal. Firmado Dirk. Él dobló la carta, selló el sobre y se quedaron allí mirándose, pensando: ¿de verdad vamos a hacer esto aquí mismo? Porque si lo hacemos, después ya no hay vuelta atrás. Pero la avaricia pesó más y la posibilidad de ganar millones de dólares hizo que dejaran de lado cualquier duda o miedo. Ibrahim fue a la oficina de correos y envió la carta. Pasaron semanas sin que nada sucediera. El trío no sabía qué hacer a continuación. ¿Será que la carta se perdió? ¿Será que la tiraron a la basura sin leerla? ¿Será que no estaban interesados en la propuesta? ¿Qué estaría pasando? Pero toda esa duda se transformó en euforia el 26 de mayo, cuando de repente el celular de Ibrahim sonó y del otro lado de la línea un hombre se presentó y dijo: soy un representante de Pepsi y recibimos su carta y estamos muy interesados en lo que usted tiene para ofrecer. Ibrahim, que se estaba haciendo pasar por Dirk, el hombre de la famosa carta, empezó a conversar con Jerry. Él confirmó que tenía acceso a un suministro prácticamente ilimitado de información confidencial. Jerry solicitó pruebas de lo que él estaba diciendo. Entonces, al día siguiente, Dirk envió un fax con 14 documentos con la marca corporativa de Coca-Cola y que contenían sellos de información confidencial o clasificada como altamente restringida. Aunque en esos 14 documentos no había nada realmente importante, el representante de Pepsi se entusiasmó mucho porque todo parecía auténtico y una gran oportunidad parecía haber surgido para que la empresa finalmente superara a su archirrival. Los días siguientes estuvieron llenos de negociaciones, de idas y venidas. Koya quedó con la misión de robar la mayor cantidad posible de documentos importantes que se le pusieran por delante. Ella y Edmund literalmente llenaron una caja con papeles confidenciales, carpetas e incluso pendrives y enviaron todo a Ibrahim en Nueva York, ya que era él quien estaba tratando con el representante de Pepsi. Mientras Ibrahim exigía un depósito de $100,000, el representante de Pepsi exigía más pruebas de que realmente poseía documentos importantes y relevantes de Coca-Cola. Ellos se negaron a pagar esos $100,000 sin evidencias de que valdría la pena. Entonces Ibrahim aceptó $5,000 para continuar las negociaciones. Ese monto fue depositado en la propia cuenta personal de Ibrahim en el Bank of America. Después de 3 semanas de mucha negociación, finalmente llegaron a un acuerdo. Inicialmente, el personal de Pepsi iba a pagar $30,000 por un lote con varios documentos confidenciales, además de un frasco con una muestra de un nuevo producto que estaba marcado como ultra secreto. Era una botella de Coca-Cola Black, un nuevo sabor de Coca-Cola con café. ¿Eso realmente existió? Jerry e Ibrahim se encontraron en el vestíbulo del aeropuerto de Atlanta el 16 de junio. El encuentro fue al más puro estilo de película de espías. Para identificarse, se acordó que Jerry iba a estar deambulando por el aeropuerto, sosteniendo una caja de galletas en la mano, mientras que Ibrahim llevaría una bolsa de una marca de lujo. En esa bolsa estaban los documentos y la botella de Coca-Cola Black, y en la caja de galletas había $30,000 en billetes de 100. Los dos se vieron, caminaron uno hacia el otro y sin decir una sola palabra, intercambiaron sus paquetes y siguieron en direcciones opuestas. El trío de ladrones ni siquiera podía creer que realmente habían logrado ejecutar el plan. Pero como no existe honor entre ladrones a la hora de repartir el dinero, Ibrahim se quedó con 20,000 y decidió mandar solo 10,000 para que se repartieran entre Joya y Edmund. Eso te pasa por confiar en delincuentes. ¿Y vas a reclamar con quién? ¡Hola, policía! Mi cómplice se quedó con parte de nuestro botín de espionaje industrial.
No se puede, ¿verdad? 6 días después de ese primer intercambio, Jerry, el representante de Pepsi, volvió a ponerse en contacto. Analizaron todos los documentos y también la muestra de Coca-Cola Black y se dieron cuenta de que todo era realmente auténtico, que Ibrahim realmente tenía acceso a documentos confidenciales. Ellos imaginaban que probablemente era un empleado de Coca-Cola, que decidió hacer un dinero extra por fuera, pero eso no era problema de ellos. Lo que querían era acceso a los secretos de su mayor competidor. Ibrahim había dicho que ese primer lote era solo una pequeña muestra, que ellos poseían documentos con secretos mucho más importantes para vender. Y esta vez, los ejecutivos de Pepsi no se demoraron. Estaban dispuestos a pagar lo que fuera por esos secretos. Llegaron a un valor de $1,5 millones, que si lo ajustamos por la inflación de hoy, equivale a 13 millones de reales en la actualidad. Entregarían más de 20 documentos ultrasecretos con planes de marketing, presupuestos e inversiones en nuevos productos. Eso le daría una ventaja enorme a Pepsi. Joya, Edmund e Ibrahim no podían creer lo que acababa de suceder. Los tres estaban eufóricos y se reunieron para celebrar que finalmente se iban a volver asquerosamente ricos. Ibrahim organizó el encuentro con Jerry de la misma manera que la vez anterior. En el vestíbulo del aeropuerto, él llevaría una bolsa con los documentos, mientras que Jerry estaría con una maleta llena de dinero, todo en billetes de $100. Ibrahim pidió 2 semanas más para que Joya tuviera tiempo de recoger todos los documentos secretos en la oficina de Coca-Cola. Fue entonces cuando todavía se aprovechó y pidió un depósito de $10,000 en su propia cuenta personal para asegurarse de que realmente iban a pagar por el resto de los documentos. Esa fue la escena que describí allá en la introducción del video. Finalmente llegó el día del encuentro. Ibrahim llegó al aeropuerto y no tardó mucho en localizar a Jerry sosteniendo la maleta llena de dinero. Se fueron acercando y una vez más, sin decir una sola palabra, intercambiaron sus paquetes y caminaron en direcciones opuestas. Pero ahora es cuando la cosa se pone seria. Están preparados para el giro que viene ahora, ¿verdad? Entonces allá vamos. En cuanto Ibrahim tomó la maleta de dinero y empezó a caminar, varios agentes del FBI que estaban disfrazados lo agarraron y empezaron a gritar: ¡Alto! FBI, estás arrestado. Mientras tanto, afuera en el estacionamiento, otro grupo de agentes hizo lo mismo con Edmund, que estaba esperando en el auto. Joya, que estaba en casa esperando ansiosamente una llamada de sus cómplices para saber cómo había salido todo, escuchó que golpeaban la puerta y al abrir también fue detenida por agentes del FBI. Pero ¿cómo sabían las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó, Dios mío? Tranquilos, que les explico. ¿Recuerdan la carta que enviaron al director de Pepsi contando que tenían documentos de la competencia para vender? Pues bien, el director realmente recibió y leyó esa carta. Se la mostró a sus superiores y todos quedaron en shock. Pero la reacción de ellos y lo que hicieron los va a sorprender. El presidente de Pepsi llamó inmediatamente al presidente de Coca-Cola y le contó todo. Incluso envió esa carta por fax al personal de Coca-Cola. Imaginen la sorpresa de ellos al enterarse de que alguien estaba intentando vender sus secretos. La propia Coca-Cola se puso en contacto con el FBI. A partir de ahí, todo lo que pasó fue una farsa. Todo fue organizado por el propio FBI. Ese tal Jerry, que se presentó como representante de Pepsi, era en realidad el agente especial Gerald Richard, un hombre especializado en fraude y espionaje industrial. Toda esa negociación fue hecha por ellos para reunir pruebas contra el trío. Solo mira, desde el primer día los tres tuvieron sus teléfonos móviles intervenidos y lograron monitorear todas sus llamadas y mensajes incriminatorios. Además, agentes del FBI también instalaron cámaras secretas en la oficina de Joya y la captaron en imágenes haciendo copias de varios documentos y escondiéndolos en el fondo de su bolso. Incluso lograron atraparla infraganti robando aquella muestra del nuevo producto que Coca-Cola iba a lanzar. Al final, los tres fueron arrestados e imputados por conspiración para cometer robo de secretos comerciales. Prácticamente no tenían escapatoria, ya que su plan dejó huellas evidentes de su culpabilidad. Proporcionaron números de teléfono reales, cuentas bancarias con sus nombres verdaderos, conversaron abiertamente por teléfono entre ellos, depositaron grandes sumas de dinero provenientes de los pagos y fueron captados por cámaras robando los documentos y muestras del producto. Como no hay honor entre ladrones, Edmund no tardó en confesar todo y se ofreció a delatar el esquema a cambio de una reducción de pena. Solo cumplió 2 años en la cárcel.
Ibrahim se declaró culpable y recibió 5 años más de prisión y 3 años adicionales de libertad condicional. Sin embargo, Joya intentó una estrategia diferente. Cuando llegó el momento de enfrentar al tribunal, Joya Williams intentó una jugada audaz y digna de una telenovela. Ella dijo que era inocente. Sí, inocente. Según ella, fue engañada y obligada a participar en el crimen por sus 2 cómplices. ¿A poco no parece una historia, verdad, mi gente? Como si ella hubiera tropezado con un plan criminal sin querer, tipo, ups, caí en este robo de secretos corporativos. Ay, por favor, no. Pero el jurado no se tragó ese cuento, ¿no? En su contra había grabaciones, faxes, cámaras de seguridad, documentos confidenciales en su bolso, de todo, de todo. Y el juez tampoco tuvo piedad, ¿verdad? Consideró que la actuación de la joyita en el tribunal fue tan mala como el plan en sí y decidió ir más allá de la pena sugerida. Dicen que, además de cometer el delito, todavía tuvo el descaro de mentir en el estrado de los testigos. Cuando vio que ya no había salida, hizo una súplica llorando a mares y pidiendo disculpas por todo. Al final de cuentas, ni el llanto emocionado ni el discurso de arrepentimiento funcionaron. ¿Por qué no? Si el arrepentimiento solo aparece después de la condena, es más falso que un billete de 3 reales. Ella recibió 8 años de prisión en régimen cerrado y 3 más de libertad condicional. Hoy en día los 3 ya están libres y no hay ninguna información en línea sobre cómo están viviendo actualmente. Entonces eso es todo, gente. ¿Qué les pareció la historia? ¿Y qué les pareció la actitud de Pepsi? Al final tenían ahí una gran oportunidad de quizás superar a su mayor competidor. ¿Qué creen que harían ustedes en esa misma situación? Y la pregunta que no quiere callar, ¿será que Coca-Cola también sería tan honesta si la situación fuera al revés? Déjenme aquí en los comentarios lo que piensan, porque quiero saber su opinión. Entonces eso es todo, gente. No se olviden de suscribirse al canal si les gustó este video. Aprovechen y comenten, compartan, den like, porque todo eso nos ayuda mucho aquí. ¿De acuerdo? Y estén atentos para el próximo video. Hasta luego. Va a hacer calor aquí, ¿verdad? Porque aquí en verano no se va a poder quedar, ¿no? Vas a terminar sudando.